Shalom a todos, ¿cómo están? Desde aquí, de Guernica, provincia de Buenos Aires, Argentina, y para todos aquellos que quieran escuchar la palabra del Eterno ayer. Que el Eterno nos bendiga, que estén bendecidos. Y bueno, hoy como pasamos el fin de semana con la Parashá Tetzaveh, vamos hoy 26 de febrero, el lunes 26 de febrero de 2024, entre el viernes, la noche del viernes y la noche del sábado tuvimos una Parashá muy hermosa que es Tetzaveh, Baruch Hashem. Así que bien, que el Señor nos bendiga y vamos a compartir, como siempre les digo, estos versículos, este pasuk, que tenemos para explicar y hablar un montón de tiempo. Así que bien, Tetzaveh, por eso ahí en el título dice ordena, porque Tetzaveh significa ordena. Y es una parashá muy, muy interesante, como todo lo que es la palabra del Eterno. Así que bien, me alegro nuevamente y los saludo a todos y que el Señor traiga la barajá, la bendición para todos aquellos que escuchan y los que no escuchan también. Seguimos orando por Israel para que pronto esos hombres que están a manos de Hamás puedan salir bien y libres. Así que bien, vamos a ir a compartir estos versículos de Tetzaveh en la Torá, porque esto es reflexionando con Torá, y vamos a leer el capítulo 27 de Shemot, de Éxodo, el verso 20. Ahí dice, con eso es impresionante todo lo que podemos rescatar de ese versículo. Dice el verso 20, el pasuk 20, dice: y tú ordena a los israelitas que traigan aceite puro de oliva prensado para iluminación, para encender las luminarias constantemente. Acá en esta sección de la Torá, de la Parashá, el Señor no hace mención del nombre Moshe. No, si bien le habla a Moshe, pero en otras Parashá, en la Parashá anterior, vemos que Moshe Rabenu le habla a Hashem y le dice que perdonara lo que pasó con el becerro de oro ahí en el monte Sinai, en el desierto. Y si fuera necesario, que lo borrara a él del libro de la vida. Entonces, aquí en un corazón totalmente sincero le habla a Hashem, Moshe Rabenu, le dice que perdonara al pueblo. Y aquí vemos en la Parashá Tetzaveh que es ordena, y ahora vamos a ver el otro significado que tiene: ordena a mi pueblo Israel que traigan aceite de oliva machacada puro para la iluminación constantemente. Bien, entonces no hace mención al nombre. También debemos decir que en esta sección vemos lo que Moshe realmente fue en su momento, y así también Hashem dice que no hay otro como él. Tetzaveh, ordena. Bien, vamos a ir desglosando esta maravilla de Parashá, que es impresionante. La Torá habla de los rollos del ocultamiento también, que es muy interesante entender y saber que los rollos, los 5 libros del Pentateuco, de la Torá. También me habla en Isaías lo que sería el rollo del ocultamiento y de muchas cuestiones de las que han de venir al mundo.
las que han de venir al mundo. Pero como dice la palabra, la revelación está al alcance de todos, pero no todos recibirán la revelación. Así que lo interesante de esto es saber que entendamos lo que leemos y que Ruach HaKodesh nos introduzca en este ambiente espiritual y que nos eleve espiritualmente leyendo la Torá, entendiendo y elevarnos en la emuná verdadera, en la fe verdadera. Dice, y tú, Tefsabé, ordena a mi pueblo Israel que traigan aceite puro de oliva, dice aquí, presentado y machacado para las luminarias, para encender la luminaria constantemente. Bien, si bien habla del templo, de la luminaria que estaba allí en el templo, de la menorá, que tenía que tener aceite y tenía que ser machacado y tenía que ser un aceite puro. Primeramente le dice, en realidad no lo nombra, pero le dice a Moshe Rabbeinu que le diga eso al pueblo, que lo primero que hay que hacer es purificarse y si es necesario machacarse para sacar lo mejor de nosotros, para que esa luz se ilumine y ilumine no solamente el templo físico, sino el templo que tenemos dentro de nosotros. Que esas luminarias deberán ser prendidas, y esta palabra la subrayamos y le dice constantemente, ser constantes en todo lo que emprendemos con Hashem en el nombre de Yeshua. Si nosotros descartamos el Pentateuco, la Torá, déjenme decirle que estamos haciendo un daño espiritual a mi alma, a mi vida. Porque muchos dicen que la Torá es para los judíos. Y déjenme decirle que la Torá es para todos, y debemos entenderla, y el Señor nos hace, cualquiera que aquel que no tenga entendimiento y que no tenga sabiduría, dice la palabra, pedídmela y yo te la daré. Bien, las iluminarias prendidas constantemente. Debe haber una iluminaria constantemente prendida dentro del templo y dentro de nuestro interior. Como dije en otros vídeos, debemos ubicar en el templo las cosas como corresponden. Donde después aquí, en esta misma parashá, nos habla de la vestimenta que tenía que tener el sacerdote, nos habla del efod, aquí donde es una especie de delantal, del gesed, nos habla también que es el cinturón, nos habla del goshen mishpat, que es el pectoral donde llevaba el sacerdote, habla de las vestimentas, del urim tumim, que son los instrumentos de juicio del sumo sacerdote, Baruch Hashem, y así el capítulo 28 llegamos a poder leer el 28, el 27 también, y la Haftará, el apartado. Pero me quiero quedar con esto que acabo de decir, que constantemente las iluminarias del creyente, del Hijo del Eterno, Baruch Hashem, tienen que ser siempre y con esa constancia de iluminar no solamente nuestro templo, sino el templo de aquellos que están en la oscuridad. Saber que debemos cumplir con este precepto, esta mitzvot. Aquí dice, traigan aceite puro de oliva. Y eso es lo que necesitamos ir en el tiempo, buscar ser ese aceite puro de oliva, ese aceite extra virgen que sirve para encender la luz entre el medio de la oscuridad y entre el medio de la tristeza y de la angustia que vive el mundo. Algunos no vivirán de esa manera, vivirán de otra manera, pero déjeme decirle que sí vienen cuestiones difíciles y dedicadas para este momento. También aquí vemos, si leemos Baruch Hashem, Tefsabé, además de decir lo que significa Tefsabé, ordena o mandar, también significa conectar
o conectarse. De modo que el versículo puede significar, y tú, conéctate, es imperativo que tú te conectes, tu esencia, tu neshama, con la esencia divina. Qué maravilloso, no solamente encender la luminaria constantemente en el templo, sino también conectarnos con lo divino, con la esencia, con la neshama. Mi neshama que se conecte con la esencia de lo divino, de lo celestial, del Shamaim. Es hermoso esta parashá. También aquí dice y menciona el aceite pensado para las luminarias. En hebreo la palabra es katib. Y vamos a ver que la palabra katib, que también significa molido, katib significa molido en el hebreo, me habla también del gran primer templo de Jerusalén, que estuvo 410 años y el segundo 420 años. Y hace un total de 830 años. En la gematria, cada palabra hebrea también tiene un significado numérico. A mí me gusta decir gematria, no me gusta decir numerología, porque esa palabra me suena a otras cuestiones. Digo gematria. Dice que en total los dos templos estuvieron 830 años. Y el tercer templo, que va a ser construido por el Mashiach, déjeme decirle, y ese nunca más se va a destruir. Ahora, el valor numérico de justamente Katib, que es molido, es 830. El número correcto de la palabra que acabo de decir en hebreo, Katib, que es molido, es 830. Debemos ser molidos y pasados por la prensa de aceite, por el Getsemaní, prensa de aceite. Ahí donde las aceitunas, el olivo es bien machacado y es pasado por un proceso de aplastamiento y totalmente triturada el fruto del olivo para que salga ese aceite pura, ese aceite virgen, ese aceite que no es adulterada y que nadie la puede adulterar, porque es lo mejor de nosotros. Y eso de lo mejor de nosotros es lo que tenemos que tratar de hacer cada día. Cada día lo mejor para Hashem. Y ir elevando nuestra vida espiritual en la emuná auténtica, en la fe del eterno Hashem, en el nombre de nuestro Yeshua Mashiach, nombre que realmente Él es el Mashiach, Yeshua. Tenemos que enfocarnos, pero para ir redondeando, debemos, aquí dice en el capítulo 28, en el verso 1, Hashem habla otra vez a Moshe y dice: separa a tu hermano Aarón y a tus hijos, a los hijos de Aarón, acércalos a ti, a Nadab, a Abiú, a Eleazar, a Itamar, a los sacerdotes, acércalos para mí. Cuando el Señor nos acerca para Él, nos está diciendo que antes de acercarnos, busquemos ser ese aceite de oliva pura. Pero debemos entender que va a haber un Getsemaní, va a haber algo que nos va a achacar y nos va a aplastar para sacar lo mejor de nosotros. Y cuando pasa eso, debemos tener las vestiduras resplandecientes, como aquí dice todo. Si usted sigue leyendo el 28, el 29, habla de las vestiduras del Cohen, del sacerdote, cómo debe ser. Si bien no vamos a tener esas vestiduras, pero hablemos de las vestiduras interiores. Primeramente, iluminar el templo mío interior. Saber que debemos hacer obras de caridad, obras de misericordia, Rahum Behanum, que debemos hacer
esas cuestiones delante de Hashem, como lo hizo Moshe, sin ser culpable. Dijo a Hashem, perdona a mi pueblo y si es necesario, bórrame. ¿Eso qué significa? ¿Quién haría estas cosas? De decir, borrame del libro de la vida, no quiero ser salvo, no quiero estar en el mundo venidero con tal que perdones a mi pueblo. Me hace acordar en la Megilá de Esther, en el rollo de Esther, donde ella también se expone su propia vida para salvar a todo un pueblo, porque si no hubiera sido otra Shoah, si no hubiera sido por Adasa, la reina Esther, que también habla del rollo del ocultamiento. Así que después de eso, saber que debemos ser molidos y tener es conectarnos con Hashem lo más posible, el más tiempo posible. Y después con esas vestiduras, el Señor, déjeme decirle que tiene maravillas para nosotros, más allá de los sufrimientos que nos toca vivir en esta tierra, porque así se formó el mundo. Pero nosotros debemos entender estas cuestiones. El Señor nos habla a nuestro lev, a nuestro corazón, y decirnos que podemos pasar por circunstancias difíciles, podemos pasar por cualquier cuestión que nos toca vivir en esta vida, pero dejémonos moler por el Señor, dejémonos estar en esa prensa que es Hashem, que nos está enseñando cómo vivir. Acuérdese que nos dice también la palabra que te llevé a ese desierto para ver qué había en tu corazón. Quiero ir terminando recordando el Salmo 119, verso 147, 148, donde debemos que el alba no nos levante a nosotros, sino nosotros al alba. Cada vez que podemos tener el tiempo y el momento y el deseo de buscar a Hashem en esa oscuridad que es la madrugada, entre las 3 y las 5 de la mañana. Yo sé que el Señor responde las oraciones en todo tiempo, pero terminar con esto, saber que en ese horario, hacer ese ejercicio espiritual nos llena de gozo. Levantarnos porque cambia el estado de nuestra vida. Vemos que ayer en el libro de Génesis, vemos que el Malach peleó con Jacob y el ángel le dijo, déjame porque raya el alba, que tenía que ir a estar con el cambio de guardia, tenía que ir y estar alabando al Eterno antes de que saliera el sol. También vemos la historia donde nos dice que Hashem vio en la nube, en el libro de Éxodo, vemos que de la nube, antes que amaneciera, vio al pueblo de Misraín, y de allí dice que lo perjudicó, lo dañó, antes que apareciera el sol. O sea que hay un estado de una manera, y cuando nosotros oramos antes, de esta manera cambia nuestro estado a una libertad total espiritual, emocional, y podemos enfrentar a ese día ya sabiendo que Hashem siempre estará con nosotros. ¿Cuándo podemos orar? Siempre, yo siempre le digo, en todo momento, en la tefilá de la mañana, de la tarde, del anochecer. Así que bien, que el Eterno nos bendiga. Acuérdese de lo que acabamos de decir, de buscar ser machacados por el Señor. No tenga temor, el miedo es pecado, hermano. No tenga temor porque estamos en el camino correcto, y cuando estamos en el camino correcto lo hacemos, y lo hacemos en el nombre de nuestro Mashiach Yeshua, para el bien de nuestra vida, de nuestra alma y para el bien de los que están alrededor. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien. Alguien me preguntó, Am Israel Chai, significa Israel vive. El Eterno nos bendiga, que realmente seamos luz a todas las naciones. Shalom.